Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier. Tengo, tengo bien, bueno, tengo mucho gusto de estar aquí en esta mañana, ¿verdad? Relajado, ah, pensando en lo que vamos a hacer el día de hoy. Me toca de nuevo hacer la comida, pero es algo más sencillo. Vamos a hacer carne deshebrada, ¿verdad? Y vamos a hacer un salpicón con esa carne deshebrada. Pero bueno, ok, es una felicidad poder estar acá con ustedes en esta preciosa mañana, el 31 de diciembre del 2025, así que estamos despidiendo el año para comenzar un nuevo año. Desde hoy les deseo que tengan una feliz noche, que disfruten su cena y que todos la pasen excelente. Por lo pronto vamos a empezar con nuestro tema de hoy, ¿verdad? Primeramente con la lectura de la reflexión y posteriormente la lectura del tema. Por aquí Sandra está con nosotros y ella va a estar coordinando en esta mañana. Así que adelante, Sandra. Gracias, buenos días. Hoy es 31 de diciembre, es el último miércoles del 2025 y la chequera del Banco de la Fe dice así: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Salmo 73:24. De día en día y de año en año, mi fe cree en la sabiduría y en el amor de Dios. Y yo sé que no habré creído en vano. Ninguna buena palabra suya ha sido en vano, y yo estoy seguro de que ninguna caerá en tierra. Me pongo en su mano para que me guíe. Yo no sé el camino que he de elegir. El Señor habrá de elegir por mí mi herencia. Yo necesito consejo y guía. Mis deberes son intricados y mi condición es comprometida. Yo consulto al Señor de la misma manera que antiguamente el sumo sacerdote consultaba su Urim y su Tumim. Yo busco el infalible consejo de Dios por encima de mi propio juicio o del consejo de amigos. Glorioso Jehová, tú has de guiarme. Pronto vendrá el fin. Unos cuantos años más y habré de partir de este mundo para ir al Padre. Mi Señor estará cerca de mi cama. Él me recibirá en las puertas del cielo. Él me dará la bienvenida a la tierra de gloria. No seré un extraño en el cielo. Mi propio Dios y Padre me recibirá en la eterna bienaventuranza del cielo. Gloria sea dada a Él que ha de guardarme aquí y me recibirá en el más allá. Amén. Gracias. Gracias, Sandra. Bueno, la gracia de Dios no se detiene. Dios es el único ser que trabaja las 24 horas, los 7 días a la semana y los 365 días del año. Dios no para. Está pendiente de toda su obra y de cada detalle que surge en su obra. Está pendiente del cumplimiento de las profecías. Está pendiente de cada uno de los seres humanos. Él estudia nuestras mentes y lee nuestros corazones. Él está siempre presente, preocupado por toda su creación. Pero decir que voy a ir al cielo
Pues yo no lo creo, porque la Escritura dice que la gran Jerusalén va a descender a la tierra. No dice que iremos al cielo, dice que recibiremos, como cuando estamos esperando a alguien y lo recibimos en la calle, ¿verdad? Así recibiremos a Cristo Jesús en las alturas, como seres transformados y resucitados. La Escritura dice que nadie ha subido al cielo, excepto Jesucristo, el que descendió del cielo. Es lo que afirma la Escritura. Y lo afirma el apóstol Juan al respecto y lo confirman Apocalipsis principalmente, así como el capítulo 2 de Daniel, donde nos habla acerca de que esta sociedad terminará e iniciará un reino, el reino de Dios en la tierra, que gobernará a todas las naciones y los regirá con vara de hierro, con, con su cetro de justicia y equidad, porque un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sí, es la profecía acerca del nacimiento de Jesucristo en Isaías 9:6. Y nos habla de que Él va a reinar en la tierra. Nunca habla del cielo. Las personas que creen en el cielo creen en el infierno. Y esta mentira creada por Satanás, ¿verdad? Y que la dio a conocer a través de su congregación, es, fue impuesta en el año 400 a 500 después de Cristo. Jesús nunca habló de eso, pero la mala interpretación de la escritura ha hecho que esta fantasía sea para muchos una verdad. Y sin embargo, pues es un engaño, porque nadie está en un infierno ni nadie está torturando a nadie. Dios no es así. Jesucristo nos enseña que la muerte es un sueño. Y cuando fue a levantar a Lázaro, le dijo a sus discípulos, vamos a levantar a Lázaro. Pero pues está dormido, pues despertará solo, dijo uno de sus discípulos. Pero él les dijo, Lázaro duerme el sueño de la muerte. Habrá quien no crea en la resurrección. Está en su derecho de no creer. Pero yo creo lo que dice la Escritura y esa es mi fe hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con la lectura del tema de hoy. Sí, gracias. Dice así. El tema es la familia herida. ¿Por qué? Es una pregunta. La familia herida. ¿Por qué? La familia está fracturada y no es por la ideología de género, sino porque no tenemos raíces profundas de fe. Está fracturada porque tenemos volteados nuestros valores y prioridades. Trabajamos sin descanso por una casa, un carro y unos bienes perecederos y ponemos nuestro corazón y nuestras metas en esas cosas pasajeras y superfluas. La familia está herida porque no le inculcamos a nuestros hijos el amor de Dios y al prójimo, porque no aceptamos que nuestros hijos sean personas con defectos y necesidades de corrección.
porque no toleramos que se les llame la atención y nos convertimos en fieras cuando algún profesor los llama al orden. Estamos heridos porque le huimos a la palabra sencillez, porque no aceptamos la austeridad ni la pobreza, porque creemos que tenemos el derecho de ser servidos, pero no nos gusta servir, porque criamos hijos orgullosos y soberbios al haberles puesto el mundo en bajada y les robamos la capacidad de aceptar la frustración y la dificultad. La familia está herida porque no sabemos perdonar, porque no sabemos hablar sin herir a otro, porque les permitimos a los nuestros una perfección que no tenemos porque caímos en la trampa de considerar el matrimonio algo desechable. La familia está herida porque sacamos a Dios de nuestro corazón, porque relativizamos la verdad, porque nunca hay tiempo para orar, porque aceptamos la infidelidad, el maltrato verbal y físico, porque humillamos a nuestra pareja delante de nuestros hijos o nuestros amigos, porque guardamos silencio ante el pecado y la maldad. Definitivamente es tiempo de ser mejor familias, es tiempo de reconocer humildemente nuestros errores, es tiempo de dar lo mejor de nosotros mismos, es tiempo de abrir las puertas de nuestros hogares de par en par para dejar entrar a Dios. Es tiempo de dedicar tiempo a nuestros hijos y decirles que aquí estoy, de enseñarles más que con palabras, con obras, que aunque la vida sea dura, siempre podrán contar con nuestra ayuda. Es tiempo de volver al primer amor, de llenar las tinajas de vino. La familia no ha sido lastimada tan solo con estas nuevas doctrinas o ideologías que tanto nos alimentan en estas semanas. Es que tú o yo como padres no hemos encargado, nos hemos encargado de abrir heridas en eso que decimos amar con toda nuestra alma. Tal vez hemos perdido el norte por estar buscando las cosas de abajo y olvidando las de arriba. Si tal vez se nos olvidó que la meta es el cielo, la satisfacción de hacer el bien. Dios nos bendiga y nos ayude a ser mejores familias y luego lugares donde reine el amor de Dios, donde se ame al Señor por encima de todas las cosas, familias conforme al corazón de nuestro Creador. Si logramos meditar en el sentido de lo escrito y podemos obtener la confianza en un poder superior, la práctica imperfecta de los pasos nos llevará hacia una vida mejor en en el seno de la familia. Si tienen una familia, cuídenla, protéjala, proteja, protéjala e instruya a sus hijos en el camino espiritual y la fe en una fuerza suprema. Bien, esta reflexión nos hace pensar en el concepto del poder superior, un Dios, como cada quien lo conciba. Una palabra confusa es como cada quien lo conciba. Algunas veces creemos que nosotros podemos darle forma a Dios como nos da la gana, y tal cosa no es cierto. No es como yo quiera o como yo desee. Si tenemos una guía moral y espiritual llamada 12 pasos de recuperación,
Quiere decir que como guía me tengo que sujetar a lo que dice la guía y no a lo que dicen mis pensamientos o mis deseos, o bien no como lo instruyen o lo enseñan algunos. El irse adaptando a este programa de recuperación es porque estábamos perdidos dentro de nosotros mismos. Cuando Bill W. nos enseña que ha escrito un libro que es espiritual y moral, implica pues que este libro no es contrario a Dios, que no es inmoral. Todo acto inmoral va en contra del principio y en los grupos se practica mucha inmoralidad, que va en contra de los principios de los 12 pasos de recuperación. Hemos perdido nuestros valores, hemos, le llamamos bien al mal y mal al bien. Hemos cambiado nuestros valores, como explica el profeta Isaías. Por eso es importante lograr comprender el valor de la verdad. ¿Por qué el valor de la verdad? Para el hombre, la verdad es relativa. Para Dios, la verdad es absoluta. Es absoluta, completamente absoluta. No hay dos pensamientos en Dios. No hay dos pensamientos, por lo menos en el Dios de la Biblia, que diga, ustedes van a pensar en el infierno y el cielo y ustedes van a pensar en mi reino en la tierra. No, hay una sola verdad y la verdad está escrita en la escritura. Dios lo quieren hacer ver como un Dios castigador, como un padre am, malo, negativo, que castiga a sus hijos quemándolos y luego los tortura porque les da vida eterna, según los que creen en el infierno, les da vida eterna para que vivan una vida eterna en eterno sufrimiento. Tal cosa no es cierto. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él ponga su fe no sea muerto, sino que tenga vida eterna. Esa es la situación, ¿verdad? O sea, que tenga vida eterna. Dios quiere darle vida eterna al humano, que no es eterno, ni es un alma eterna, ni siquiera su espíritu es eterno. Cuando el espíritu del hombre regresa a la vida, a Dios, está en espera para resucitar, para volver a la vida. Entonces, ¿por qué escribió el apóstol Pablo en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17? 16 y 17. ¿Por qué? ¿Por qué escribió eso? Y a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitar es volver a vivir. Quiere decir que nadie está vivo, que todos están dormidos en la espera de la resurrección. La escritura habla de dormir. En Hebreos, en el capítulo 11, versículo 13, nos dice claramente, todos estos, la lista que se hizo ahí, ¿verdad? De Adán, Eva, Isaac, Jacob, Abraham, Sara, etcétera. Y luego dice al final, Enoch también, dice, y todos estos murieron, dice, durmieron en la esperanza, no dice murieron, dice durmieron en la esperanza, sin recibir lo prometido, en la esperanza de la resurrección. Todos estos durmieron sin recibir lo
lo prometido, viéndolo de lejos, dice, viéndolo de lejos sin recibir lo prometido, en la esperanza de la resurrección. En ninguna parte dice que vamos a ir al cielo. ¿Que recibiremos a Jesús en los cielos? Sí. Y a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol. Y los que estén muertos, dormidos, ¿verdad? Resucitarán. E iremos al encuentro del Señor Jesús y estaremos con Él para siempre. Es decir, que al resucitar vamos a ir con Jesús y vamos a estar donde Jesucristo esté. Y Jesucristo viene a establecer un reino, a derrumbar toda esta sociedad que existe para formar una nueva sociedad, un nuevo reino mundial que nunca jamás será destruido, explica, pues, explica Daniel en el versículo 45 del capítulo 2 de Daniel. El Apocalipsis nos enseña que antes de Apocalipsis, en 1 Corintios capítulo 15, versículo también 40 en adelante, nos habla pues acerca de que al final, después de que resucitaron y que se estableció el reino de Dios, al final viene el juicio final. 1000 años de gobierno, luego viene el juicio final. Y en el juicio final es destruida la muerte. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos que obedecieron en esos 1000 años serán transformados en seres espirituales. Es la segunda cosecha. Y después de esto, ellos van a reinar en la tierra. Van a reinar en la tierra, pero descenderá la nueva Jerusalén porque ya hay cielos nuevos y tierra nueva y el enemigo ha sido destruido para siempre y con él la muerte. Eso es lo que dice la escritura. No dice que iremos al cielo, ¿verdad? Como algunos sueñan, pero pues ¿qué vamos a estar haciendo en el cielo si Jesucristo no va a estar ahí? Así que estaremos donde Jesucristo esté. Cambiar los valores en la educación de las naciones han cambiado los valores, ¿sí? Principalmente en los Estados Unidos, que fue un país que se forjó en un principio en base a la escritura. Y esas 80 personas que se reunieron para hacer la Constitución de los Estados Unidos, todos estaban basados en el amor al prójimo, amor a Dios y amor al prójimo. Por eso Abraham Lincoln lo vemos sentado con una Biblia en la mano. Podemos entender pues que estos primeros presidentes, ¿verdad? Y estos primeros años de los Estados Unidos fueron años gloriosos. Y fueron años gloriosos porque Estados Unidos recibió bendiciones que nunca jamás va a recibir un país, no en el gobierno humano. Esta sociedad está marcando un final de de su gobierno. En sí, el gobierno de esta sociedad en el Apocalipsis es una bestia que sale dentro del agua, sale una gran bestia. Agua significa muchedumbre, o sea, que es un gobierno del pueblo. Entonces, podemos entender este asunto, podemos comprender este asunto, ¿verdad? Y sobre este sistema, dice que es
que es una bestia que tiene 7 cabezas y que tiene 7 diademas. También habla acerca de que una de las cabezas tiene 10 cuernos y se levantó un cuerno pequeño que tumbó a 4 cuernos. Y luego nos sigue diciendo esto, ¿verdad? Pero comprender a esta bestia que sale de allá donde viene montado una mujer que es prostituta, ¿verdad? Y que representa una religión y que la mujer persigue a los hijos de Dios para matarlos y tiene una copa en la mano, ¿verdad? Que bebe la sangre de los hijos de Dios. Esta representación habla de la gran ramera y sus hijas. Todas las sectas que salieron de ella son sus hijas, que piensan igual que ella. Piensan en el cielo y en el infierno, porque fue creado ese tema para sujetar a las personas, para gobernar bajo el terror, bajo el miedo, como siempre ha sido históricamente su acción. Gobernar con el terror, como lo fue lo que se llamó Santa Inquisición, que de santo no tuvo nada. ¿Por qué? Porque robaron, asesinaron, despojaron a la gente de sus bienes por su cruel ambición. Así que todas estas cosas que sucedieron, pues dan en la historia, hablan claramente lo que ha sucedido. Esta gran congregación persiguió a los hijos de Dios para matarlos y aún los aborrecen. Por eso el cuerno pequeño iba a cambiar los tiempos y cambió los tiempos. No quiso obedecer el cuarto mandamiento y estableció el domingo. Hemos cambiado pues lo moral por lo inmoral y eh, nos arroba, nos encanta, ¿verdad? Con su poder y su majestuosidad, pero lamentablemente está sentada en un engaño y va a ser destruida a su tiempo por el juicio de Dios. La familia está herida porque en el mundo hay mucha mentira y el espíritu del error gobierna en la mentalidad de las personas. ¿Por qué se volvió neurótico una persona? ¿Por qué se volvió neurótico una persona? Por la esclavitud del diablo. El diablo tiene secuestrado y esclavizado al mundo, a la sociedad en general. Él impulsa los deseos de poder, prestigio, dinero y sexo. Él impulsa esto para destruir lo que Dios creó, el matrimonio y la familia. Él quiere destruir los valores, no quiere construir valores, quiere destruir los valores porque Él está molesto, porque los hijos de Dios van a gobernar el mundo que Él hoy está gobernando. Y por eso no quiere que la humanidad prospere. Si no fuese por la voluntad de Dios y por el poder de su Espíritu, este mundo ya hubiese sido destruido y no existiría más. Pero Dios detiene esto, porque Él no va a permitir que este mundo sea destruido jamás. Lo creó para ser habitado, para eso lo creó, y para que nosotros llegáramos a ser hijos nacidos de Él.
El propósito de Él es tener hijos e hijas. Y así que Él ha creado este proyecto de vida. Pero hemos sido inmorales porque hemos abandonado la verdad y creyendo ser sabios, nos hicimos necios al no tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas y aún con un programa de recuperación que es moral y es espiritual, las personas siguen desconociendo a Dios, queriendo hacer todas las cosas a su necia y torpe voluntad. Si queremos ser libres, tenemos que practicar, concientizar y practicar verdaderamente el programa de la recuperación y reconocer a ciencia cierta quién es tu Dios realmente. Lo que gobierna tu mente, eso es tu Dios, de seguro. Bueno, vamos a continuar con la lectura en la parte que nos quedamos el 24 de diciembre. ¿En qué página, Víctor? Hay 3 Después, páginas. ¿Cuál quiere que le? después de donde está la experiencia, te dije, ¿te acuerdas? Que habla de una experiencia de una mujer ahí. Mm, Sí, de Pablo con Alicia, ¿verdad? Ándale, después de que termina esa anécdota. Ok, dice, en el momento en que Alicia asume una postura activa, decide que no va a tolerar que su marido la maltrate y decide separarse y denunciarlo. Él se da cuenta de la gravedad de sus actos. Alicia ha asumido su responsabilidad con fortaleza y madurez. Ha sido capaz de cambiar su tendencia a la evitación, enfrentándose al problema y buscando una solución. La realización del genograma ayudó a Pablo y a Alicia a ser conscientes de la influencia que los patrones familiares aprendidos estaban teniendo en el modo de vivir su matrimonio. Este fue el primer paso para ayudarles a cambiar, sobre todo a Pablo, las conductas inadecuadas que ambos estaban asumiendo, la dinámica que habían establecido, el de, de dominancia, sumisión, no les permitía tener una relación afectiva adecuada, llevándoles a la separación. Se puede decir que la familia tiene cierta influencia en cada uno de nosotros, porque hay costumbres y comportamientos que tendemos a repetir. Es lo que hemos aprendido en nuestra casa. Ahora bien, esto no quiere decir que estamos determinados a actuar como lo han hecho nuestros padres o nuestros abuelos. Así, si así fuera, los hijos que vienen en el mismo ambiente familiar reaccionarían repitiendo el mismo patrón. Sin embargo, en una misma familia, los hijos crecen de manera muy distinta, cada uno con su personalidad y sus características peculiares. El ser humano tiene una enorme capacidad de superación y de adaptación, de manera que ante situaciones familiares disfuncionales y complicadas pueden sacar lo mejor de sí mismo, desarrollados, desarrollando personalidad fuerte y maduras. Es decir, a pesar de la inconstable influencia de los padres familiares, de los patrones familiares, podemos modificar nuestra conducta a través de nuestra decisión libre, cambiando nuestros actos por medio de nuestra voluntad. Gracias. Veamos cómo logramos nosotros tener patrones de conductas errados, equivocados. Vuelvo a repetirles la acción. Cuando nosotros salimos del vientre de mamá, traíamos una mente en blanco.
no sabíamos pensar, no sabíamos razonar. Todo eso tendríamos que hacer. Teníamos que aprender a desarrollar estas condiciones. El niño no sabe nada de moral, ni de justicia, ni de paz, ni de guerra. Nada. El niño o la niña que nació con un amor propio, un egoísmo innato, para defenderse del medio en el cual él nació, nuestra sociedad. Este niño, este bebé o esta niña, empieza él a desarrollarse y conforme va desarrollándose, va escuchando y va observando. Los padres, las personas que lo rodean, lo acarician, le dan de besos, lo abrazan, bailan con ellos. Todo esto él va asimilando esas emociones dentro de sí mismo, porque su instinto natural va a tomar decisiones por el niño. ¿Por qué? Porque él no razona. Él no puede tomar decisiones. La educación tiene que venir de los padres para que desarrolle ciertas habilidades, porque su tendencia nata del instinto es el placer y el deseo y el placer. Entonces, esta emoción que va formando el instinto son actos egoístas. El instinto va haciendo que el niño pelee un sitio, un lugar, en donde quiera que esté. En su instinto natural, el niño es simpático, es lindo, sonríe, llora, grita de acuerdo a sus necesidades, porque no tiene otro lenguaje más que es el de manifestar sus emociones limpiamente. Cuando reconoce o empieza a reconocer las voces, no sabe quién es mamá ni quién es papá, quién es sobrino, quién es tío. No sabe, no conoce nada de moral ni de inmoralidad. Conforme va avanzando dentro de esa comunidad familiar enferma, va adquiriendo un lenguaje porque primero es su visión, observa, identifica las voces con un rostro y poco a poco va descubriendo este mundo y va aprendiendo a pensar y luego aprenderá a razonar y luego a tener un juicio. Para cuando esto sucede, el niño ya tiene patrones de conductas que la psicología pensaba que era el carácter, que el carácter nacía con el niño. Pero hoy en día no. Hoy en día entendemos que el niño no nace con carácter. El carácter es el dominio del instinto natural. Cuando no se domina el instinto natural, el niño es egocéntrico, porque no domina el instinto natural. Los padres, a través de su educación, de llamarle la atención, etcétera, van a enseñarle al niño a dejar esa forma de ser y darle una forma de actuar de manera social. Por eso cuando vamos al kindergarten por primera vez, lloramos porque consideramos que nos han abandonado. Sin embargo, con el tiempo empezamos a socializar
Unos socializan más pronto, otros no. El niño nace con un temperamento. El temperamento em, es importante. La palabra temperamento viene de temperatura. El no dominio del temperamento es el no dominio del instinto, ya que el temperamento es una energía que pertenece al instinto natural. Por lo tanto, las personas que no tienen dominio son, como entendemos, temperamentales, berrinchudos, enojones, gritones, malhumorados, malcriados. Las personas tienen tres tipos de temperamento: el fácil, el regular y el difícil. Tres tipos de temperamento, no hay cuatro, cinco, 10 o 20. No, solamente son tres tipos de temperamento, que son el temperamento básico con el que nacemos. Y de acuerdo a los temperamentos y de acuerdo al ambiente en que el niño se va desarrollando, aprende a defenderse. El de temperamento fácil tiende a sujetarse, a estar solo y jugar solo y divertirse solo. Fácil, ¿verdad? Entonces, es por eso que necesitamos entender esto para poder comprender hemos estado, cómo nosotros hemos estado eh, creciendo en la injusticia y hemos adquirido injusticia. El niño que tiene un temperamento fácil tiene una tendencia a obedecer, aunque se rebele internamente contra sus padres o con quien lo esté gobernando. Pero como no le gusta que lo golpeen, se somete. Y pueden decir de él que es un niño disciplinado, bien portado, lindo, ¿verdad? Mientras que otro puede tener un temperamento regular. A veces se somete y a veces no. Y el otro, el temperamento difícil, ese no se somete. Ese lo cuestiona todo. Todo lo cuestiona y es su forma de llamar la atención. El de temperamento difícil. Cada uno nació con estas condiciones temperamentales, que es una energía que está en el instinto. ¿Qué energías encontramos en el instinto? Encontramos lo que llamamos egoísmo, que es la base del instinto. Es una energía base del instinto para que se pueda dar el primer departamento. Y el primer departamento es el hecho de, el primer departamento es la conservación de la vida. En la conservación de la vida están 5 departamentos: físico, mental, emocional, económico y sexual. O sea, una integridad está ahí. Y el instinto es impulsado por el egoísmo. Sin embargo, sin embargo, el instinto tiene las siguientes energías: temperamento. El instinto tiene la base, el egoísmo. Luego tiene el temperamento. Luego el miedo, la ansiedad, el dolor, ¿verdad? La ansiedad y el dolor. Y de estas energías, todas caminan juntas, porque es un solo instinto que nos ayuda a socializar y nos ayuda a tener
relaciones a través de la sexualidad. La sexualidad no es sexo, es es algo mucho más profundo que sexo. El sexo es el cuarto objetivo de la sexualidad. Es por eso que nosotros debemos comprender esto, que nosotros nos movemos por los deseos. Los deseos, pensamientos de futuro, acerca del futuro, pensamientos del presente y pensamientos acerca del pasado. Esos deseos fluyen a través del instinto natural. El deseo se convierte en una emoción. Emoción significa movimiento. Se convierte en una emoción. La emoción se transforma en un sentimiento y el sentimiento se transforma en un resentimiento y el resentimiento se transforma en un patrón de conducta negativo o positivo, de acuerdo a la decisión de la persona. Es decir, cuando nosotros aprendemos a gestionar las emociones usando el razonamiento espiritual y el nuevo pensamiento que vamos adquiriendo, cuando nosotros aprendemos a gestionar las emociones, si permitimos que el deseo fluya y nos arrastre, ¿verdad? Nos convenza y nos arrastre, hacemos actos egocéntricos, patrones de conductas negativos o defectos de carácter o memorias de reacción. ¿Por qué una memoria de reacción? ¿Por qué un patrón de conducta negativo es una memoria de reacción? Bueno, porque a través de practicar y practicar formaron un patrón de conducta negativo y este patrón de conducta negativo es una orden establecida en el instinto. No es el pasado ya. El pasado lo produjo, pero no es el pasado lo que lastima, duele y eso no, sino que la reacción que tiene la persona, porque es una memoria de reacción, es una orden que se quedó establecida, es un comando. Y va a reaccionar la persona a cuando perciba el instinto, porque es el instinto el que decide. Subconscientemente están las cosas y el instinto decide cuándo actuar. ¿Por qué? Porque él tiene ahí el esquema de qué cosas le producen daño en apariencia. Así que está aparentemente defendiendo a la persona, pero en realidad no, está yendo en contra de la persona. ¿Por qué? Porque es un instinto que no tiene dominio, es un instinto, es una mala educación. Y esa mala educación o nula educación del instinto hizo que se convirtiera en un defecto de carácter. Defecto de carácter. Un mal carácter, un carácter inservible, que va en contra del individuo. Por eso el instinto, como dice el primer paso, se revela ante el hecho de que somos impotentes. ¿Por qué? Porque está gobernando la soberbia. Por eso la soberbia gobierna. ¿Por qué gobierna la soberbia? Pues porque se revela. Ay, ¿cómo voy a dejar que me enseñen a mí de las emociones? Bueno, enséñame las emociones y ya basta y con eso la voy a hacer yo, ¿no? Pero también tienes que aprender a tener una dependencia de Dios, porque es importante que tú desarrolles una humildad que va en contra de la soberbia. El instinto considera que esos valores que él tiene son los adecuados. Y cuando digo considera, no es un sentido de pensamiento porque no razona, es una energía. Pero la tendencia de él es proteger lo que se ha establecido como bueno para la persona, pero es negativo para la persona. Está yendo
en contra de su propia naturaleza. No está funcionando adecuadamente. Es la realidad. Entonces, estos patrones de conductas negativos necesitamos cambiarlos. Y para esto, pues la memoria nos va a ayudar un poco, pero no nos va a curar. Cuando nosotros trabajamos con las memorias históricas, que es lo que llaman el cuarto paso, las memorias históricas, que son la conciencia y la preconciencia, porque hay varios tipos de conciencia. La conciencia y la preconciencia. Ahora, la cuestión aquí es entender que la conciencia tiene valores negativos que hacen actuar a la persona. Y la preconciencia puede salirse del lugar porque tiene valores que fueron impuestos por los patrones de conductas o las palabras o la educación empírica de los padres o del medio. Y no solamente los padres del medio social donde se desarrolla, sino que también la propia persona empezó a tomar decisiones en su vida y muchas de esas decisiones fueron para su propio mal. Y ahí que cuando nosotros despertamos aquí en el programa de recuperación de los 12 pasos, cuando despertamos a un nuevo entendimiento sobre nuestros problemas internos, creíamos que eh, que el instinto se había desbocado. ¿Cuándo se desbocó el instinto? Ah, no, pues fue cuando tuve una mala experiencia ya. No, no. El instinto empezó a desbocar desde los 0 años, empezó a desbocarse el instinto. Empezó a corregirse un poco cuando los padres entraron a disciplinar al niño, a la niña. Empezó a corregirse un poco, pero una parte de él se negaba a obedecer, porque ya traía un patrón, una tendencia conductual negativa. Así que siguió la enfermedad y también una poca de cordura y una mucha enfermedad. Cuando llegamos al programa de recuperación y nos dimos cuenta de estas acciones, no entendíamos los que yo les planteo el día de hoy, no entendíamos cómo funcionábamos. Se habían establecido patrones de conducta en el instinto. Era una memoria especial. Pero tuvimos dos tipos de aprendizajes básicos. El aprendizaje a través de la educación, la palabra, y el aprendizaje emocional. Aprendimos a través de lo que vemos. Viendo aprendemos cómo se hacen algunas cosas, ¿no es cierto? Pues de niños absorbimos patrones de conducta negativos de los padres. Cuando los vimos pelear, discutir, o cuando los escuchamos tener sexo y todas esas cosas, esas vidas promiscuas, todo eso impactó en nuestras vidas, generando en nosotros un desorden moral, es decir, una inmoralidad dentro de nosotros. Nos decían que no mintiéramos y mentíamos, porque también los padres mentían. Nos decían que no robáramos y robábamos, porque los padres también robaban. Así que los padres no eran ejemplo de moralidad. Un padre que le está enseñando a su hijo a no mentir y cuando iban a cobrarle a su casa, se escondía y le decía al niño, a la niña, dile que no estoy. O sea que primero le dice que no mienta y luego le enseña a mentir. Esto implicó, esto implicó naturalmente que nos volvimos hipócritas, actores. Teníamos una cara
en un lugar y teníamos otra cara en otro lugar. En la casa nos comportábamos de una manera y en la calle de otra. Así que empezamos a ser hipócritas. Empezamos a ocultar nuestra verdadera personalidad. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Cuál personalidad? Aquí hay de dos cosas. O eres saludable o estás enfermo. Era una personalidad enferma y una personalidad saludable. Cuando queríamos presentar a la persona saludable, nos enmascarábamos, ¿verdad? Pero la enfermedad se manifiesta por sí misma. Por más máscaras que tenga una persona, tarde o temprano sale a la luz su verdadera fuente de carácter negativo. Ah, vaya descubrimiento, ¿verdad? Las personas tienen un montón de teorías. En la psicología hay muchas teorías que no son funcionales, pero sí te entretienen bien, pero no son funcionales. Es decir, no curan tus emociones. La idea del doctor Robert Grover es sanar las emociones, pero ¿lo logró? Sí, sí lo logró. Y lo digo porque, no por lo que dice el doctor Grover, sino porque puse en práctica las leyes del doctor Grover en mi vida y hoy tengo dominio propio. ¿En qué tengo dominio propio? Primero, pues no me deprimo. Segundo, no guardo rencor, no hay resentimientos, no formo nuevos patrones de conductas negativos, ni los alimento. Algunos que son sutiles en mí están ahí, pero eso se necesita un poco más de trabajo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al instinto y también a mi razonamiento, pues no es gran cosa, por así decirlo. Pero el paso 6 me dice que tengo que admitirlos, que los tengo y que mm, tengo que quitármelos de encima para acercarme más a la gracia de Dios. Bueno, pues aquí es donde nosotros nos torcimos y adquirimos patrones de conducta de parte de la familia, de la sociedad que nos rodea y otros que nosotros creamos. Patrones negativos, patrones de conductas, memorias de reacción. Así que ahora teníamos que cambiar ese asunto. Y en el trabajo, el cambio de una memoria de reacción, ¿verdad? O sea, reacción, la palabra instinto es igual a reacción. Quien descubre esta palabra, instinto, es los zootecnistas, biólogos, estos investigadores que estudiaban a los animales, como Charles Darwin. Estos investigadores crearon esa palabra, instinto. Y después de esta palabra, ¿por qué? Porque veían a los animales cómo reaccionaban. Y ellos empezaron a hablar del instinto, de la reacción. Y esa palabra pasó a la psicología, a la psiquiatría. Y ahora la tenemos aquí en el programa de recuperación a través de la psicología, la psiquiatría, instinto. El apóstol Pablo le llamaba a esto la carne, ¿verdad? La carne, la carnalidad. Al instinto le llamaba así. El espíritu y la carne combaten entre sí, dice, ¿no? O sea, mi parte saludable combate con la parte enferma, contra el instinto.
Y bueno, aunque el apóstol Pablo no conocía cómo dominar el instinto, pero sí lo percibía. No sabía exactamente el nombre porque no estaba ese nombre de instinto. mm, no tenía el conocimiento que hoy nosotros tenemos, pero sin embargo, él dijo claramente, pongan en sacrificio sus cuerpos como un sacrificio santo agradable a Dios, un sacrificio limpio, agradable a Dios, y transformen su forma de pensar. Ahí está el programa. ¿Cómo cambiar un patrón de conducta? Lo dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y hay otros versículos que se complementan para el cambio, para poder obtener el cambio de la nueva personalidad. Es muy interesante, pero ellos ya lo estaban practicando el programa, no como nosotros lo conocemos más formalmente, pero ellos ya estaban practicando un programa de derrumbar, de dominar, de tener dominio propio. Por eso los, cuando vemos nosotros en Gálatas capítulo 5, en el versículo 22 más o menos, que vemos los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu, ahí nos habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Ahí está el instinto desbocado, los frutos de la carne. Y está el instinto gobernado, que es los frutos del Espíritu, que nos da ¿qué? Dominio propio, fe, templanza, etcétera. Nos dan los frutos del Espíritu. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando precisamente de la salud espiritual. Estamos enfermos espiritualmente, ahora vamos a adquirir un camino de salud espiritual. Y aquí estamos, en esa situación, entendiendo cómo funcionamos, cómo llegamos a estar enfermos y cómo podemos recuperarnos. En ese punto estamos. Las emociones son curables. El alcoholismo no. La codependencia sí. Es curable. Y para esto, pues es importante eh, adquirir nuevos patrones de conducta. Y no se pueden tener nuevos patrones de conducta si no obtenemos el conocimiento espiritual adecuado para derrumbar los argumentos que están sosteniendo ese patrón de conducta inadecuado. Pues bien, voy a dejar hasta aquí la conversación para que ustedes también puedan compartir con nosotros su punto de vista. Veamos, detener.